Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Mirada Naturalista en vuestro canal Animales con Derechos. Soy Alessandro Sara y contamos como siempre con la participación de nuestro experto de cabecera Luis Miguel Domínguez, naturalista, activista, viajero y explorador incansable, que en esta ocasión nos va a hablar de lo que ha sido testigo en persona en su más reciente viaje a Escocia. En todas las actividades en las que el ser humano produce algo tanto tangible como intangible, se crea tanto un objeto para el sujeto como un sujeto para el objeto. Es decir, desde el pequeño artesano hasta la más potente multinacional, se crean productos para los consumidores y al mismo tiempo se modelan los gustos y las necesidades del consumidor para que elija esos productos. Pero el consumidor puede imponer sus propias decisiones. Lo que vamos a ver a continuación es un claro ejemplo de esto. Bienvenido, Luis Miguel. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás, Sandro? ¿Nos presentas brevemente el vídeo que vamos a ver ahora? Sí, efectivamente, es muy recientito, acaba de salir del horno y es una historia que considero debe conocerse y debemos hacer nuestras todas las personas que consideramos que, por ejemplo, el que consume, el consumidor, tiene sin duda la última palabra en materia de ecología y de medio ambiente. Así que vamos a ello. Perfecto, pues adelante, vídeo. Demasiado ruido. Ruido pseudo-mediático que nos aleja del centro de las verdaderas noticias y especialmente de aquellas que vienen de fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, esta semana pasada ha dimitido el primer ministro de Escocia, Hasut Yusuf. Esta persona ha dimitido y ha echado abajo el gobierno de coalición por faltar al acuerdo al que habían llegado con los verdes con respecto a las emisiones de CO2 a la atmósfera y de gases contaminantes. Siempre la ecología, siempre el medio ambiente ahí. Pero hoy os quiero hablar de focas y salmones. Yo acabo de volver de Escocia. He hecho un viaje no hace mucho a ese lugar maravilloso, inolvidable. Y allí desayuné, cené y comí con una gran noticia. Una noticia que, aunque os parezca mentira, tiene mucho que ver con la situación de nuestro lobo ibérico. Resulta que Escocia, desde hace unos años, se ha puesto a producir carne de salmón por encima de los niveles y de las calidades del salmón noruego. En estos momentos, Escocia llega a producir anualmente más de 200.000 toneladas de salmón escocés. Salmones que son reproducidos de forma artificial en unos corralones que están casi siempre en las desembocaduras de los ríos, en el mar, y corralones en los que se alimenta de manera artificial a estos salmones que ya no se pescan como antaño, con caña y de forma natural. Esto produce problemas serios en los ecosistemas, sin duda, pero también se da un hecho que es justo del que quiero hablaros y que ha dejado el gobierno escocés que acaba de dimitir a medio resolver. Os voy a explicar. Resulta que la única población de foca gris existente en Reino Unido está justamente en Escocia. Estas focas grises, de vez en cuando, asaltan los corralones de los salmones y se zampan 15 o 20 salmones con total tranquilidad. Son focas toda la vida. Ha sido así y están haciendo lo que tienen que hacer, que es capturar peces para alimentarse. Esto no les ha sentado muy bien a las señoras y señores productores de carne de salmón, porque, según dicen, esto les provoca pingües
perjuicios económicos, problemas económicos que quieren de alguna manera acabar con ellos. ¿Cómo? Matando a las focas, obviamente. Consiguieron, de hecho, que el gobierno escocés les diera permiso para hacer un control letal de población, algo muy parecido a lo que ocurría aquí con el lobo ibérico. Es decir, que al año morían 20, 30, 40 focas a tiros, a disparos, por parte de estos ganaderos, para que me entendáis, de estas personas que criaban salmones en piscifactoría para ganar mucha pasta. ¿Qué ha pasado? Pues lo que llevamos avisando mucho tiempo. Si usted, que produce queso de cabrales, o el famoso gamuneu, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, si usted va a poner en la misma balanza nuestra fauna silvestre maravillosa, única en el mundo, como es el lobo ibérico, o su queso, o la carne de sus ovejas, o la leche, si lo pone en la misma balanza, cuidado, que si echa un pulso a la sociedad, puede perder ese pulso. Porque no olvide nunca, señor ganadero, ganadera, asturiano, cántabro, no olviden nunca que el consumidor siempre ha de tener la última palabra. Y miren ustedes lo que ha pasado en Escocia, lo que está pasando en estos momentos. Resulta que ¿quién es el mayor importador de salmón escocés de todo el mundo? EEUU, Estados Unidos, ¿sí? Resulta que Estados Unidos es el país que más salmón escocés importaba y ha avisado duramente al gobierno que acaba de dimitir escocés de que si siguen matando focas a tiros se van a meter sus salmones por el culo. Es decir, ahí lo tienen ustedes. Si el queso de gamoneu algún día yo detecto como consumidor que lleva sangre de lobo, una sola gota de sangre de lobo, a lo mejor ese queso se lo van a ustedes no que meter por ahí, pero sí que se lo van a tener ustedes que comer para que no se estropee. En todo caso, poner en el mismo plato de la balanza nuestro patrimonio natural y su negocio es mala cuestión, es mal negocio. Si echan un pulso, lo pueden perder, no se olviden. ¿Qué ha ocurrido hasta el momento? Pues que el gobierno escocés ya ha prohibido de facto la caza de focas en Escocia, e incluso Estados Unidos ha apretado todavía las tuercas más, diciéndole al gobierno de Escocia que no acepta tampoco los sistemas disuasorios para pinnípedos, para focas, como son los ultrasonidos subacuáticos, porque afectan también a los delfines, a las marsopas y a las ballenas. O sea que de andar molestando a la fauna silvestre, nada. ¿Por qué? Porque los consumidores norteamericanos no van a aceptar comerse un salmón ahumado que venga manchado con sangre de foca. ¿Verdad que os suena esta historia? ¿Verdad que perfectamente es traspolable al tema de nuestro querido y castigado lobo ibérico? A ver si de una vez por todas entendemos esto. En esta noticia hay varias cosas. Por una parte, el medio ambiente, la ecología, la defensa del patrimonio natural genera tensiones políticas que hacen caer o mantenerse a diferentes gobiernos. Este es el caso del gobierno de Escocia a día de hoy, con el tema del cambio climático, de la emergencia climática. Han fallado los nacionalistas independentistas escoceses al Partido Verde y han bajado el nivel de exigencia de emisiones tóxicas a la atmósfera, y por tanto los verdes, con un criterio fantástico, han dicho, bueno, pues nosotros nos vamos de este gobierno, y este gobierno ha caído. Y por otra parte, este tema de las focas, este tema del salmón verdaderamente ecológico, o sea, criado sin que tengan que soportar ese negocio, especies de la fauna silvestre, pues ya hemos visto que esto es en definitiva el poder que tienes tú como consumidor. Las personas que vivimos consumiendo, de alguna manera marcamos también las pautas, marcamos el paso a los productores y distribuidores de estos elementos de la naturaleza
evitando la muerte siempre y la caza innecesaria. Imaginemos por un momento que en la cofradía de pescadores de Santoña, donde realmente la anchoa genera al año millones de euros, imaginemos que dejamos en manos de esta cofradía de pescadores la protección o muerte de nuestros cetáceos por el hecho de que de vez en cuando un grupo de delfines se aproximan a un banco de bocartes y se comen unos cuantos kilos de boquerones de anchoas, que sabéis que es el mismo animal, y resulta que como consecuencia de ello decide Santoña matar de golpe 100, 200 delfines. No, afortunadamente sabemos que los cetáceos están por encima de esas piruetas economicistas que mantienen las cofradías de pescadores, los productores de anchoa de Santoña, por ejemplo, y los delfines están protegidos por la ley, igual que las ballenas, y no se les puede matar así, sin ton ni son. O sea, que por favor tengamos en cuenta esta deliberación fundamental. El patrimonio natural no está en juego, no es negociable, no lo es. La defensa de nuestro patrimonio natural es un derecho que tienen los pueblos y es la obligación de todos los gobiernos mantenerlo a salvo. Es algo que hemos heredado de los que todavía ni tan siquiera han nacido. Esa es la verdad, esa es la realidad. Bueno, Luis Miguel, ahora con lo que acabamos de ver ha quedado muy claro lo que ha ocurrido en Escocia. Lo que ha ocurrido en Escocia es que los productores de carne de salmón han tenido que adaptarse y hacer una gestión ética. Sí, ha habido un antes y un después. Antes de la historia que yo he contado, convencieron al gobierno de turno, al gobierno escocés, de poder matar a aquellas focas que fastidiaban mi negocio. Algo muy parecido, si te fijas, a lo que ocurre cuando hablamos de control de poblaciones de lobos. Por ejemplo, aquí en España las comunidades autónomas dicen sí buana a los ganaderos y le mato yo 100, 200 lobos, los que hagan falta, para que usted siga haciendo su pingüe negocio. Pero como hemos visto, el consumidor, vuelvo a decirlo, tiene siempre la última palabra. Y en el caso concreto del salmón de Escocia, el gran consumidor, el gran importador de esa carne de salmón es Estados Unidos. Y Estados Unidos le ha dicho al gobierno escocés: si matas una sola foca más, no te voy a comprar salmón. ¿Por qué? Porque las leyes estadounidenses protegen a los pinnípedos, protegen a las focas y protegen también a los cetáceos. Y por tanto el consumidor norteamericano no va a aceptar un salmón ahumado manchado de sangre de foca, ¿no? Como por ejemplo, si tú te vas a comer un queso asturiano, por mucho renombre que tenga, y que venga después de haber matado 50 o 60 lobos, pues ese queso no lo queremos. Así que esto es lo que le ha pasado al gobierno de Escocia. Antes de irse, por cierto, que se acaba de marchar. Claro. Sí, ya hablaremos de eso. Ahora, desde Animales con Derecho preferiríamos que no se consumiera ningún tipo de producto de origen animal. Pero como vemos que todavía estamos lejos de eso, claro, tú como consumidor responsable, ¿ahora te sentirías tranquilo consumiendo carne de salmón escocesa y antes de este evento te habrías sentido tranquilo? Hombre, yo por lo menos ahora sí tengo la sensación de que el gobierno de Escocia ha cortado de lleno ese proceso absurdo que además involucraba al propio consumidor. O sea, sin avisar al consumidor, matamos focas, matamos lobos, matamos lo que haga falta para seguir haciendo nuestro negocio y llevar a cabo nuestra explotación animal. Pero ahora ya no,
Ahora en Escocia se ha prohibido tajantemente, ante la amenaza del gobierno de Estados Unidos, que se mate una sola foca. Entonces, claro, me siento un poquito más tranquilo, claro, aunque sé que hay trampas en todo, y en esto, por supuesto. ¿Y ahora cómo están gestionando? ¿Sencillamente Ahora, trasladan o dejan que las focas sencillamente, consuman algo? se acepta que de vez en cuando una foca haga lo que toda la vida ha hecho y, por cierto, lo que tiene que hacer, que es pescar salmones para comérselos, o bacalaos, o lo que sea. Eso es lo que una foca tiene que hacer. Lo único que hay que ser es menos egoísta y asumir que nuestras explotaciones ganaderas, produciendo, lo mismo me da carne de salmón que carne de vaca, no han llegado al lugar, al ecosistema, en un ovni. No, no son explotaciones agropecuarias que se han instalado ahí por arte de magia, no. Forman parte de un paisaje y deben asumir a todas las piezas de ese paisaje. Y esto es lo que pedimos, desde luego, desde Lobo Marley, en materia de Iberia y concretamente de ganadería, concretamente Astur o cántabra. Esto es lo que hemos pedido toda la vida. Asuman ustedes el hecho natural de que en el campo hay avispas, hay sombra, hay sol, hay granizo, hay lobos, hay osos y hay focas. Asuman ustedes todo eso y ya está. Porque al final, si no, estamos siempre en la ecuación economicista. Ya, pero a mí, ¿quién me paga? A ver, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale lo otro? Hay cuestiones intangibles que no tienen precio, que no se pueden pagar. Sí, porque prácticamente, para resumir, el lobo estaba ahí antes de la ganadería. Bueno, eso por supuesto. Y el lobo se alimentaba de lo que había ahí, que eran conejos, pequeños roedores, mamíferos medianos. Y resulta que ese espacio donde crecían y se reproducían y proliferaban ciertos animales, que por cierto eran controlados por el lobo, claro, hoy en día esos espacios están invadidos por las explotaciones ganaderas. No solamente desde ese punto de vista, míralo también desde este otro. El lobo, de manera gratuita, desarrolla una serie de beneficios ecosistémicos, o sea, lleva a cabo una serie de acciones que permiten que haya pasto para que las ovejas que dan el queso puedan comer, puedan alimentarse. El lobo está controlando a otros ungulados que acabarían con esa vegetación de la que se alimentan sus cabras, sus ovejas y sus vacas. Por tanto, el lobo es un aliado, no es un enemigo, ni mucho menos. Volviendo a Escocia, ahora hace poco vimos que el gobierno, que era una especie de gobierno, no era del todo de coalición, pero estaba apoyado por los verdes también, el gobierno cayó. Sí, volvemos una vez más a, sobre todo, a apartar ese ruido mediático que tanto molesta y que tanto daño hace, para ir al grano e ir a las noticias importantes. Posiblemente muchas de las personas que hoy nos están viendo no saben o acaban de enterarse a través de este programa que el gobierno de Escocia ha dimitido. El primer ministro se ha ido del gobierno por faltar a un acuerdo, a un pacto que llevaron a cabo con los verdes, con la intención de controlar los gases contaminantes que emitía Escocia a la atmósfera, y de alguna manera el gobierno independentista nacionalista escocés había faltado a ese acuerdo, permitiendo más emisiones de las debidas. Y los verdes, tanto que algunos idiotas por ahí dicen que están ahí para llevárselo crudo y haciendo política como negocio, lo que han demostrado es honestidad y coherencia, y han dicho bye bye, me voy de este gobierno. Y al final todo el gobierno en pleno ha tenido que caer. O sea, que la ecología, el medio ambiente, la emergencia climática deberían estar abriendo más de un telediario y no tantas tonterías y tantas fanfarrias como estamos oyendo a diario.
¿Y por qué no abren ustedes un telediario del famoso periodismo serio con esta noticia? Que Escocia ha fallado y que los verdes se han marchado con coherencia de ese gobierno por faltar a los acuerdos de defensa de nuestra salud, de la salud de nuestro planeta y, en definitiva, de las cosas que de verdad nos importan a todos. Es decir, como afirmaste muy claramente en un programa anterior, los derechos del medio ambiente y los derechos de los animales no son negociables. No, hombre, que va, no. No, por ahí no vamos a pasar jamás, nunca. Métanselo en sus cabecitas. Este asunto no forma parte del tira y afloja, del negocio o del negociado, no. La naturaleza, la madre que nunca se queja, esa madre es sagrada. Para algunas personas que, como yo, modestamente, somos seguramente laicos y aparentemente quizá no tenemos nada que ver con ninguna religión, pero tenemos nuestros dioses, nuestras creencias y tenemos la sensación de que la naturaleza es la madre que nos parió a todos y por tanto no es negociable cualquier daño a ella. Vamos a luchar con uñas y dientes siempre. Claro. En general, ¿crees que la población, los que vivimos en España, tenemos conciencia con estos temas o deberíamos tomar más conciencia y exigir más? Deberíamos tomar más conciencia, sin duda, pero vamos por el buen camino. Una prueba de ello es este espacio, ¿no? Una prueba de ello es el hecho de que una serie de mujeres y de hombres, de manera voluntaria, están dando su vida por la defensa de todos estos ideales. Ideales que yo considero son de gran importancia, hasta el punto de que los gobiernos incorporan en sus agendas todas estas cuestiones. Y esa debe ser, en definitiva, yo creo, Sandro, nuestro mayor interés, que deje este asunto de pertenecer al tercer sector y de estar solamente ubicado en el territorio de las ONGs, de las asociaciones o de las fundaciones y pase a los gobiernos, porque quien tiene que legislar debe incorporar la defensa de la biodiversidad y el respaldo a todos nuestros ecosistemas. Entonces, creo que efectivamente poco a poco esta sociedad avanza y avanza bien. Sí. Ahora, nosotros siempre tenemos aquí la dualidad de que tenemos las leyes que se hacen en España y las leyes que nos vienen de Europa, como si Europa fuera un ente etéreo fuera de la realidad. En este tema, ¿cómo estamos? ¿Son más conscientes? Vamos a ver, en este tema aquí? Lo que estamos comprobando con claridad es que cada vez más avanza la ultraderecha en Europa y por tanto contamina al gobierno de Europa, para entendernos. Lo digo porque en materia de defensa de nuestra biodiversidad, de los grandes carnívoros, por ejemplo, en la península ibérica, hemos contado hasta hace bien poquito con el apoyo y la alianza de Europa. Europa de alguna manera marcaba el paso y decía, por ejemplo, Convenio de Berna, el lobo ibérico no es solo un animalito muy bonito que le gusta a Luismi y a 4 más, no. El lobo ibérico es una especie de interés comunitario. Eso lo decía Europa y por tanto el gobierno de España miraba para abajo y decía a sus órdenes. Vale, pero eso se ha pasado ya. Estamos de nuevo metidos en una involución de las propias instituciones europeas porque están siendo parasitadas por la ultraderecha europea que, como sabemos, va en contra de todo y de todos. Que son los verdaderos ecoterroristas. Sí, claro, indudablemente. Cargarse del medio ambiente. Y tenemos casos también, creo que esto que hemos hablado del lobo no es el único caso. También podríamos traer a colación Doña Ana, que, claro, que le quieren robar todo el agua para motivos mercantilistas. No, claro, pero ¿por qué pasa eso siendo un parque nacional? Porque se ha infravalorado esa denominación. En mis tiempos,
y perdón, en mis tiempos, un parque nacional era la figura máxima de conservación y protección de la naturaleza que en este país se daba. O sea, cuando un territorio era declarado parque nacional, sabíamos ya que podíamos descansar, que podíamos estar tranquilos, porque era la figura máxima de conservación. Hoy ya tampoco es así, porque la caza en los parques nacionales, por ejemplo, se está intentando implementar y quieren hacerlo nosotros tragando con total tranquilidad, cuando eso atenta directamente contra el epicentro filosófico y moral que dio lugar a la constitución del Parque Nacional, ¿no? Entonces, no podemos permitir muchas de las cosas que están pasando. Y bien es cierto, Sandro, que vamos dando pasos hacia atrás en este país con respecto a la conservación de las especies animales, de la biodiversidad, también de la vegetación, sin duda, pero estamos dando pasos atrás. Aquello de especie protegida, que era algo que en los 70 en este país se instauró de manera evidente, todo eso ha pasado ya. Ahora hay control de depredadores. ¿Pero qué es eso? No, es que hay que controlar al meloncillo, a la jineta, al turón, animales que en aquellos años 70 del pasado siglo XX ya eran especies protegidas por la ley y por tanto eran intocables. Es que no hay que tocarlas, es que Luis Miguel habrá que hacer algo, habrá que controlar sus poblaciones. No, la fauna se encarga ella sola porque lleva millones de años antes que nosotros aquí de organizarse y no precisan de un mono loco como el Homo sapiens y sus legislaciones para controlar nada. No hay que hacer control de nada, hay que relajarse y dejar que la fauna viva, respire y sueñe, coño, y nosotros con ella. Claro, y Claro. y se autocontrola, que ahí sí Pero hombre, claro, nadie puede absolutamente. regular. ¿Qué pinta el hombre gestionando la población terrible de... Mira, fíjate, te voy a poner un ejemplo que estos días está en mi cabeza y que me parece un ejemplo claro de lo que significa nuestra intervención en la naturaleza. Tú sabes, Sandro, que el lince ibérico, una especie en estricto peligro de extinción hasta hace bien poquito, el lince ibérico se ha recuperado en este país gracias a la cría en cautividad ex situ y además a las reintroducciones del lince ibérico en diferentes puntos de la península ibérica. Bueno, esto a priori yo lo considero positivo, sin duda alguna. Esto parece que tiene pinta de ir a salvar al lince ibérico, pero a cambio está afectando de manera seria al gato montés. El gato montés en ciertas áreas de España se ha comprobado que está desapareciendo. Estaba desapareciendo mucho antes, pero ahora con las reintroducciones del lince, que ocupan un nicho ecológico similar, el gato montés está pasando las canutas. O sea, fíjate, de una magnífica noticia podemos sacar incluso también algún episodio, alguna consecuencia indeseable, como es el caso de la pérdida de otro felino, el gato montés, por el hecho de que el lince ibérico prospere y prolifere de la mano del hombre. En Sí, fin, de todas maneras, creo que estamos claros que son así es la vida. dos animales que compiten, pero tienen otro competidor mucho más fuerte, Sí. que es la legión de cazadores que campan a sus anchas Bueno, en toda claro. España y que son los grandes competidores por los recursos de supervivencia, tanto del lince ibérico como del Sí, gato montés. de hecho, el lince ibérico no podemos olvidar por qué está o ha estado, según algunos, en peligro extremo de extinción, siendo incluso el felino más amenazado del planeta. ¿Por qué? Pues por la escopetita. La escopeta ha matado a mucho lince en este país. El siglo XX ha sido un calvario para el lince ibérico. Yo podría decirte que si visitáramos muchísimas de las fincas, de las grandes fincas cinegéticas, como por ejemplo la de Samuel Flores en la provincia de Albacete,
Yo tuve la ocasión de visitarla hace muchos años y me quedé impresionadísimo con las paredes llenas de linces disecados, en una España, estoy hablando del siglo XX, en una España donde esa especie se entendía que era un símbolo de la protección de la naturaleza de este país. Bueno, pues Samuel Flores, por cierto, ganadero de raza brava y gran cazador, bueno, tiene una sala llena de linces ibéricos disecados. Por cierto, donde el emérito de vez en cuando, entiendo, iba a tomarse una copita allí, ¿no? Pues supongo que mientras se tomaba su gin tonic, vería, como yo he visto allí, a los linces allí colgados de aquellas paredes. Por eso se extinguió el lince ibérico, fue por eso. El lince se le ha cazado despiadadamente en este país. Sí, por destruir su fuente de alimentación y por matarlo como si fuera una especie cinegética. Y luego además encima sí. Otra pirueta del mundo cinegético fue destruir la población de Ornitholus cuniculus, del conejo de monte, después de una serie de repoblaciones en las que no se controló ya no solo la mixomatosis, sino la neumonía hemorrágico-vírica, que acabó con la comida del lince ibérico, con el conejo de monte, también por mor de las malas artes del arte de la caza, ya lo ves, un desastre. Entonces, pero en fin, hay tiempo para intentar enderezar las cosas. Ahora, entonces, a los ciudadanos, ¿qué podemos recomendarles de hacer con su poder como consumidores? Sí, pues mira, por ejemplo, en el caso clarísimo del salmón escocés o de cualquier otro salmón, imaginemos, sobre todo tener muy en cuenta la trazabilidad de cada cosa que consumimos, que compramos. Tú pagas y por eso adquieres ya un derecho como mínimo a poder cuestionar ciertas cosas. La trazabilidad es importante. ¿De dónde viene este salmón? ¿De dónde viene? Ah, viene de Escocia, vale. Bueno, vamos a ver, necesito aquí una certificación oficial que me garantice que este salmón no ha llegado a mí fruto de haber matado 90 focas grises del Reino Unido. Si alguien me certifica eso con un sello especial y yo lo veo, voy a comprar ese salmón. Si todos compramos ese salmón en vez del otro, si todos miramos la etiqueta, si todos buscamos la trazabilidad del producto, ese producto va a triunfar y por tanto va a triunfar una producción sostenible de esa especie o de esa variedad, ¿no? Y esto con todo, ¿no? Claro, entonces prácticamente con algo que puede parecer tan inocente como un queso artesano, claro, pero puede ser que la vaca, la cabra, las ovejas que vivan en el espacio, claro, que antiguamente era terreno de lobo o de conejos, claro, o del alimento del lobo, si no tenemos esa trazabilidad podemos ver que... La trazabilidad es muy importante. Mira, el otro día yo compraba unos espárragos que iba buscando y decía en la etiqueta, decía, espárrago de Navarra. Yo decía, mira qué bonito, espárrago de Navarra, pero seguí buscando, porque yo ya me lo sé, busco la trazabilidad. Espárrago de Navarra, procedencia Perú o sí, China, no, hombre, no. Ese espárrago no es de Navarra, ese espárrago ha chupado sol y agua peruana, no Navarra. ¿Y eso qué quiere decir? Huella ecológica. ¿Eso sí, qué quiere decir? Pues que para que ese espárrago llegue a la mesa de mi casa, ha tenido que hacer decenas de miles de kilómetros, algunos en avión, otros en camión, en barco o tren, y por tanto han ido emitiendo una serie de gases contaminantes y por tanto la huella ecológica de ese producto es terrible. Para eso nos sirve también la trazabilidad. Berberecho gallego, producto de Holanda, típica, un clásico, coño. La cosa más difícil que hay, encontrar un berberecho gallego producto de Vigo. Bueno,
Eso estaría mucho mejor que no producto de Holanda, berberecho gallego. Sí, y volviendo a la carne y a la leche, probablemente todas esas granjas estén ocupando los espacios naturales de lobos, Por de supuesto. conejos, etc. Estas no son cuestiones fáciles. Yo sé, Sandro, que lo más importante en las personas es la libertad, la capacidad de decidir qué es lo que quieres. Yo, por ejemplo, y lo voy a decir públicamente, soy vegano no practicante. Vegano intelectual, moralmente, éticamente, no hay derecho. No podemos seguir consumiendo como lo hemos hecho toda la vida, porque esta ya no es la vida de antaño. No podemos hacerlo. Me gustaría tener la capacidad, que no tengo, que es incapacidad en mí, de optar por fin por la comida vegana. Pero, sinceramente, a mí me cuesta mucho trabajo y lo reconozco públicamente. Lo estoy intentando, pero no lo consigo. Y me parece muy bien que si usted no lo consigue y quiere seguir degustando a la antigua usanza lo que usted considere, lo haga. Por eso hay que convencer, no vencer en esta materia como en tantas otras. Sí. Bueno, Luis Miguel, muchas gracias. Sé que algún día vas a ser vegano practicante. Bueno. Y lamentablemente nuestro principal enemigo es el tiempo. Y el tiempo se nos acaba. Esperamos que todas las informaciones que Luis Miguel generosamente ha compartido en este programa nos sirvan para tomar conciencia de cuál es nuestro poder como consumidores y nuestro deber como ciudadanos, ya sea de ciudad o de campo, que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. Y que todas estas informaciones les valgan para defender nuestros derechos como seres humanos, los derechos de nuestro medio ambiente y los derechos de los animales con los que compartimos el planeta y que tanto maltratamos a diario.